cadena de noticias de más sólida señal en todo Puerto Rico. Esta es La Poderosa. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado Sánchez, y les dejo saber que en esta mañana no me acompaña David Medina. Les pido que oren por él. Tuvo desperfectos mecánicos con su vehículo. En esta mañana me acompaña mi esposa, la hermana Minerva Vázquez. Dios le bendiga. En esta mañana queremos enviarle un caluroso saludo a los hermanos que compartieron con nosotros ayer, especialmente al hermano Marcos, al hermano Víctor, al hermano Malik, a la hermana Aida y a todos los que estuvieron presentes, para que no se me quede nadie. En este momento también obviamente le enviamos un saludo a todos los radio oyentes en este momento, pero ahora al pasar al trono de la gracia con la hermana Minerva, le vamos a pedir por esta petición que yo tengo. Es bastante larga, por eso que ella solo mencione la petición, porque no creo que va a acordarse de todo, pero le vamos a pedir que ore precisamente por la situación que está enfrentando ahora mismo el hermano David Medina con su vehículo. Le vamos a pedir que ore por el papá del hermano David Lisboa, que está delicado de salud, la hermana Gladys por salud, por la hermana Carmen Bosch por salud, la hermana Aida también por salud. También le queremos pedir que ore por todos los radio oyentes, los hermanos que auspician este programa, los hermanos del ministerio, y le pedimos especialmente también por este ministerio, por este programa de hoy, que sea una bendición para los que lo escuchan, por la hermana Clotilde y su familia y todos los que de una u otra manera apoyan este ministerio. Así que, Minerva, por favor, llévanos al trono de la gracia. Nos dirigimos al trono de la gracia. Oramos. Amantísimo Padre, que tu morada es en el lugar santísimo del santuario celestial, alabamos y glorificamos tu santo y precioso nombre, oh mi Dios. Amén. Gracias por tu inmenso amor, por tu bondad y tu misericordia, Señor. Y gracias porque nos traíste con bien hasta este lugar para exponer tu palabra. Te pedimos muy humildemente, Señor, que seas con nosotros. Envía tu Espíritu, Señor, para que seas con nosotros, Señor, y que este mensaje pueda ser llevado a todos los confines de la tierra, Señor. Amén. Te pedimos por los radioyentes también, que tú les prepares su corazón, Señor, que ellos puedan recibir este mensaje y que puedan aprender más de tus verdades, Señor. Sí, Padre. Esta hermosa verdad que es del Padre y del Hijo, Señor. Amén. Te pedimos también por las peticiones que se expusieron hace un ratito, Señor. Sí, tú las conoces cada una de ellas. Sí, Padre. Te pido que conforme a tu santa y divina voluntad, tú seas con cada una de ellas y Amén. las conteste de acuerdo a tu voluntad, Señor. Sí, Te pedimos en este momento que tú nos unjas con tu Espíritu, Señor, y que lo que se dé aquí sea para tu honra y tu gloria siempre, Señor. Amén. En el dulce y precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo pedimos, a quien damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, el programa de hoy, si había un programa que usted se podía perder, pues no es el de hoy.
Se puede perder el de la semana pasada. El de hoy tiene que estar bien atento, tiene muy buena información, así que aquí vamos, hermanos, vamos a entrar en tema. El tema de hoy precisamente lleva por título La creencia de los originadores de la mentira proveniente del paganismo. Y como versículo de introducción vamos a estar leyendo de Eclesiastés capítulo 1, los versículos 9 y 10. Y dice la santa palabra de Dios: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. Primera parte del tema de hoy. ¿Qué creía la gente que creó la doctrina de la Trinidad? Comencemos con el que creó la doctrina de la Trinidad. Atanasio trajo la idea del Dios 3 en 1 en el 325 DC, mucho tiempo después que la Biblia fue escrita. Y quienes se conocen hoy como los tres capadocios trajeron la idea del Espíritu Santo como un tercer ser en el 381 después de Cristo, también mucho tiempo después de que la Biblia fuera escrita. Atanasio y los tres capadocios vinieron de la escuela catequética de Alejandría, que veneraron a Orígenes, que aplicó el método alegórico de explicar la Escritura, que fue influenciado por Platón y su fuerte era pagano. Mis queridos hermanos, escuchen bien ese método que ellos utilizaban, el alegórico. Por eso ahí pueden notar la diferencia en ese sistema y contra el que luchaban, el literal. Con el alegórico tú puedes presentar que la luna de queso se come con mermelada y puedes presentar la doctrina de la Trinidad cuyo origen fue el paganismo. La escuela, le voy a estar leyendo esta cita de el libro de Hubert Yedding, Los concilios ecuménicos de la Iglesia Católica, un bosquejo histórico, del 1960, la página 28 del libro en inglés. Y dice así la cita: la escuela catequética de Alejandría, que veneraba a Clemente de Alejandría y a Orígenes, el mayor teólogo de la Iglesia griega, como sus cabezas, aplicaron el método alegórico para explicar las Escrituras. Su pensamiento fue influenciado por Platón. Su punto fuerte fueron especulaciones, y yo añado, paganas teológicas. Atanasio y los tres capadocios, y añado, los hombres cuyo punto de vista trinitario fue adoptado por la Iglesia Católica en los concilios de Nicea y de Constantinopla. Continúo con la cita, fueron incluidos entre sus miembros. La idea pagana del Dios 3 en 1 de parte de Atanasio fue resultado de estudiar las obras de Orígenes. Pongan atención. Ok, esta cita la vamos a estar leyendo de un documento que preparó Jonathan Shelley. Esto fue una crítica que hizo este historiador en base a los libros, algunos libros de Atanasio. Así que la cita dice así: habiendo dicho eso, Atanasio está aplicando estos argumentos estándar a una más altamente desarrollada filosofía neoplatonista. Ahí no hay espíritu de Dios, espíritu de Cristo. Eso es filosofía griega. Continúo con la cita. Y a una sociedad cultural más diversa que algún teólogo anterior hubiera enfrentado. Pero aún la influencia de Orígenes se percibe a través de la obra, particularmente en las declaraciones de apertura de Atanasio sobre la existencia, o mejor dicho, la no existencia del mal, y la refutación de varias cosmologías dualistas. Esto fue tomado del escrito que le mencioné de Jonathan Shelley. Y pueden ver que como Atanasio era un seguidor de Orígenes, pues en lo que él enseñaba se podía palpar la filosofía griega, especialmente del punto de vista de Orígenes. Por lo tanto, ¿qué creía y enseñaba Orígenes cuyas enseñanzas educaron a Atanasio? Los que tengan oídos para oír, escuchen bien esta siguiente información. Ok, esta información la voy a estar leyendo del libro de Tadros Y. Malati,
titulado Antes de Orígenes, de la página 134 del libro en inglés. Y dice así: Orígenes escribió: ¿puede algún hombre de sano juicio suponer que el primer, segundo y tercer día de la creación tuvieron una tarde y mañana cuando todavía no existía el sol, la luna o las estrellas? ¿Puede alguien ser tan bruto como para pensar que Dios hizo un paraíso en algún lugar en el este y lo sembró con árboles como un granjero? ¿O que en el paraíso Él puso un árbol de la vida, un árbol que usted pudiera ver y conocer con sus sentidos, un árbol del que usted pudiera obtener vida al comer de su fruto con los dientes en su cabeza? Cuando la Biblia dice que Dios caminaba en el paraíso en las tardes o que Adán se escondió tras un árbol, nadie, pienso yo, va a cuestionar que estas son solo historias ficticias de cosas que nunca pasaron actualmente y que figurativamente se refieren a ciertos misterios. Ahí ustedes pueden ver, mis queridos hermanos, que él no tomaba la palabra de Dios como Dios la presentó a través de sus siervos. Él, por eso es que se dice que Orígenes reinterpretó las Escrituras. Y por eso es que es importante que usted sepa, mi hermano, de qué lado usted va a estar. Si estas personas que no aceptan la palabra de Dios como fue dada, o los que tienen que usar este sistema alegórico para entonces presentar las doctrinas falsas que no provienen de la Escritura. Orígenes también creía que el Espíritu Santo era una fuerza femenina, que Jesús fue solo un ser creado, y el gnosticismo enseñó que Jesús fue hecho Cristo en su bautismo, pero que Él nunca fue Dios, que Él era solo un hombre bueno, con una moral muy alta. El Orígenes creía en la doctrina del purgatorio, la transustanciación, la transmigración del alma y la reencarnación del alma. Él dudaba de las tentaciones de Jesús en las Escrituras y afirmaba que nunca pudieron haber sucedido. Las Escrituras no eran literal. Génesis 1:3. Era un mito, no era histórico o literal. Como que nunca hubo una persona realmente llamada Adán, basada en Mateo 19. Un verdadero hombre de Dios debería ser castrado, lo cual él se hizo a sí mismo. Una pausa ahí. Basado en Mateo 19 fue que él mismo se castró. Para que puedan entender la mentalidad de este personaje. Continúa. Totalmente una aberración. Él enseñó que la vida eterna no era un don, sino que uno tenía que agarrarla y mantenerla y retenerla. Cristo no entra en ningún hombre hasta que ellos hayan captado mentalmente el entendimiento de la consumación de las edades. Él enseñó que no habría una resurrección física de los creyentes. Vea el sistema de creencias gnósticas de Orígenes, Dr. Ken Mato. Esa obra es por el Dr. Ken Mato. Las creencias de Orígenes claramente indican que él fue un filósofo griego gnóstico y no un verdadero hijo de Dios. Y mediante estas enseñanzas lunáticas vino a ser la doctrina de la Trinidad. Así que escuche bien, mis queridos hermanos. Lo presentado es muy breve información para probar un punto. Existe evidencia abundante en la historia que revela que la doctrina de la Trinidad emana directamente del estercolero de los decretales romanos. Su origen es pagano y de parte del enemigo de las almas, para que él pudiera alcanzar ser adorado y para lograr que negáramos que Jesús es el Hijo literal de Dios. De esa manera, previniendo la entrada del reino de Dios. Es filosofía, un vano engaño, una tradición de hombres. Niega a Jesús, predica otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Despierta, Adventista. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte del programa en esta hermosa mañana. Y lleva por título: La idea de la Trinidad fue anterior al cristianismo. Muchos de los que creen en la Trinidad
se sorprenden al saber que la idea de seres divinos que existían en trinidades o en tríadas es muy anterior al cristianismo y sin embargo la evidencia documentada es abundante. Podríamos decir que es sobreabundante. Mary Sinclair, la condesa del condado de Keynes, de Escocia, en su libro de 1876, Viejas Verdades en una Nueva Luz, declara: se supone por lo general, aunque erróneamente, que la doctrina de la Trinidad es de origen cristiano. Casi todas las naciones de la antigüedad poseían una doctrina similar. San Jerónimo, el antiguo teólogo católico, testifica inequívocamente: todas las antiguas naciones creían en la Trinidad. Página 382 del libro en inglés. Ahora noten, mis queridos hermanos, cómo las siguientes citas documentan la creencia en una divina Trinidad en muchas regiones y en muchas religiones de la antigüedad. Así que pongan atención. De la Enciclopedia de Mitología, Laures, 1994, páginas 54 y 55 del libro en inglés, Sumeria. El universo fue dividido en 3 regiones. Cada una de ellas se convirtió en el dominio de un dios. La suerte de Anu era el cielo. La tierra fue dada en Enlil. Enki se convirtió en el gobernante de las aguas. Juntos constituían la triada de los grandes dioses. Ok, mis queridos hermanos, ahora vamos a pasar a Babilonia. Y esto lo vamos a estar leyendo del libro de Thomas Dennis Rock, La mujer mística y las ciudades de las naciones. Esto es un libro del 1867 y el párrafo que estamos leyendo es de las páginas 22 y 23 del libro en inglés. Los antiguos babilonios reconocieron la doctrina de una Trinidad o 3 personas en un Dios, como aparece de un Dios compuesto de 3 cabezas formando parte de su mitología, y el uso de un triángulo equilátero también como un emblema de tal Trinidad en unidad. Ahí pueden ver, mis queridos hermanos, que ellos hacían su imagen que tuviera 3 cabezas, y pueden ver que ese triángulo que usted puede ver en muchos cuadros católicos de la antigüedad proviene también del paganismo, porque el triángulo se utilizaba como un símbolo, un emblema precisamente de la deidad en Trinidad. Del libro Viejas Verdades en una Nueva Luz de Mary Sinclair, página 382 y 383 del libro en inglés en la India, el Puranas, una de las Biblias del hindú de hace más de 3000 años, contiene el siguiente pasaje: oh vosotros, 3 señores, sepan que reconozco solo un Dios. Infórmenme, por lo tanto, cuál de ustedes es la verdadera divinidad, que puede abordar a él solo con mis adoraciones. Los 3 dioses, Brahma, Vishnu y Silva o Shiva, siendo manifiestas a él, le responden, aprenden o devoto que no hay ninguna distinción mediante los actos de creación, preservación y destrucción, pero en él es uno. Por lo tanto, el triángulo fue adoptado por todas las naciones antiguas como símbolo de la deidad. El 3 era considerado entre todas las naciones paganas como el jefe de los números místicos. ¿Por qué? Como comenta Aristóteles, contiene en sí un principio, un medio y un fin. Por lo tanto, lo encontramos designando algunos de los atributos de casi todos los dioses paganos. Bien, ahora vamos a pasar entonces a Grecia. Y para hablar un poquito acerca de esas deidades de Grecia, vamos a ir al libro de Arthur Weigel, Paganismo en nuestro cristianismo. Este libro es del 1928. Vamos a estar leyendo de las páginas 197 y 198 de ese libro en inglés.
La cita dice así: en el siglo IV antes de Cristo, Aristóteles escribió: todas las cosas son tres, y tres veces es todo. Y utilicemos este número en la adoración de los dioses, para, como dicen los pitagóricos, todo y todas las cosas son limitadas por tres. Por el final, la mitad y el comienzo. Este número está en todo. Y estos componen el número de la Trinidad. Es interesante que cuando usted va escuchando estas citas, mis queridos hermanos, usted va visualizando lo que ellos creían en cuestión a su Trinidad, pero que realmente se podía entender entre esas personas que adoraban al sol y las fases del sol, y también los que adoraban a la luna en las fases de la luna. Del libro Simpsons Nairobi, Egipto, El tronco del árbol, volumen 2, 200 del 2004, página 83 y 84 del libro en inglés de Egipto, dice: el himno Amón decretaba que ningún dios surgió antes que él, Amón, y que todos los dioses son tres: Amón, Ra, Ta. Petá. Ajá. Y no hay segundo después de ellos. Escondido en su nombre como Amón, su cara es Ra y su cuerpo es Petá. Esta es una declaración de Trinidad. Los tres dioses principales de Egipto, sumidos en una de ellas, Amón, claramente el concepto de unidad orgánica dentro de la pluralidad consiguió un extraordinario impulso con esta formación. Teológicamente, en una forma cruda, vino sorprendentemente cerca a la forma cristiana más tardía del monoteísmo trinitario plural. Wow, escuchen lo que escribe ese autor, Simpson Nairobi, porque si uno trata de razonar lo que él está explicando, es como que uno puede terminar en un asilo, porque escuchen esa frase como terminaba: del monoteísmo trinitario plural. ¿De qué estamos hablando? El egiptólogo Arthur Weigel escribió lo siguiente, pongan atención mis queridos hermanos, y esto viene de su libro, del libro de Arthur Weigel, Paganismo en nuestro cristianismo, del 1928, de las páginas 197 a la 203 del libro en inglés. No se puede olvidar que Jesucristo nunca mencionó tal fenómeno. Este es el egiptólogo hablando. Pero escuchen cómo habla este egiptólogo. No se puede olvidar de que Jesucristo nunca mencionó tal fenómeno, y cuando él dice eso se está refiriendo específicamente a la Trinidad cristiana. Dice: y en ninguna parte en el Nuevo Testamento la palabra Trinidad aparece. La idea solo fue adoptada por la Iglesia 300 años después de la muerte de nuestro Señor, y el origen de la concepción es enteramente pagano. Los antiguos egipcios, cuya influencia en el pensamiento religioso temprano fue profunda, generalmente arreglan sus dioses o diosas en trinidades, y existía la trinidad de Osiris, Isis y Horus, la trinidad de Amen, Mut y Khonsu, la trinidad de Enum, Satis, Anukis y etcétera, porque tenían muchísimas trinidades, mis hermanos. Esto no provino nunca del cristianismo. Continúa la cita: los primeros cristianos, sin embargo, no pensaron a primeras en aplicar la idea a su propia fe. Pagaban sus devociones a Dios el Padre y a Jesucristo, el Hijo de Dios, y reconocieron la existencia indefinida y misteriosa del Espíritu Santo, pero no hubo ningún pensamiento de estos tres en una Trinidad real, coiguales, unidos en uno. O sea que ese concepto pagano no existía en la iglesia primitiva.
Eso vino después y eso es lo que presenta la historia. Continuamos con la cita. Dice, la aplicación de esta vieja concepción pagana de la Trinidad en la teología cristiana fue posible por el reconocimiento del Espíritu Santo como la requerida tercera persona. Era requerida porque para entonces ellos llevar ese concepto pagano al cristianismo, tenían que hacer el Espíritu Santo una tercera persona. Continúo con la cita, que fuera coigual con las otras personas. La idea del Espíritu siendo coigual con Dios se reconoce generalmente, o sea, no se reconoce generalmente hasta la segunda mitad del cuarto siglo después de Cristo. En el año 381, en el Concilio de Constantinopla, había añadido al anterior credo de Nicea una descripción del Espíritu Santo como Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Así, el credo de Atanasio, que es una composición más adelante, pero que refleja los conceptos generales de Atanasio y su escuela, y añado, el cuarto siglo trinitario cuya vista o punto de vista se convirtió en doctrina oficial, continúo con la cita, formuló el concepto de una Trinidad de coiguales en donde el Espíritu Santo era la tercera persona. Y así fue hecho un dogma de la fe y la creencia de 3 en 1 y 1 en 3 se convirtió en una doctrina fundamental del cristianismo. Que te pongan eso en la lección de escuela sabática. Dudo que lo hagan porque no quieren presentar la verdad. Continúo con la cita. Aunque no sin derramamiento de sangre y disturbios terribles. Aquí lo está diciendo el historiador, no yo. Hoy día, un pensador cristiano, dice él en la cita, no tiene ningún deseo de ser preciso. Claro que no, porque no quieren presentar la verdad. Y especialmente desde que la definición es obviamente pagana en origen y no fue adoptada por la Iglesia hasta casi 300 años después de Cristo. James Bonwick resumió bien la historia en la página 396 de su obra del 1878 titulada Creencias egipcias y pensamiento moderno, donde dice: es un hecho indudable que más o menos en todo el mundo las deidades eran en tríadas. Esta regla se aplica a los hemisferios orientales y occidentales, y tanto en el norte como en el sur. Además, se observa de alguna manera mística la tríada de 3 personas en uno. La primera es como la segunda o tercera, la segunda es como la primera o la tercera, y la tercera como la primera o segunda. De hecho, ellos son el uno del otro, el mismo ser individual. La definición de Atanasio, que vivió en Egipto, se aplica a las trinidades de todas las religiones paganas. Despiértate tú que escuchas en esta hermosa mañana y te alumbrará el Espíritu de Cristo. Te habló en esta mañana Jeffrey Mercado y Minerva Vázquez. Dios hasta el próximo programa, que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.